Doctor Luis Fernando Mejía, muy buenos días, bienvenido a la Hora de la Verdad. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, saludo muy especial para toda la mesa y por supuesto para todos los oyentes. Bueno, doctor Luis Fernando, nosotros no creemos, y creo que no existe duda, por lo menos en esta mesa de trabajo, de que efectivamente la economía de Colombia hubiera sido mucho mejor en la medida en que no hubiéramos tenido no solamente COVID-19, porque con COVID-19 también estábamos arañando las paredes para poder avanzar, pero si hay algo que nos afectó definitivamente fue el impacto del paro nacional, que lo que trajo fue desgracia, unos sobrecostos enormes, aparte de problemas graves en el orden público. ¿Cuál es la visión que tiene Fedesarrollo sobre el impacto que tuvo el paro nacional en el crecimiento económico del país? Bueno, primero déjenme hablar un poco de las cifras de crecimiento económico que surgieron a raíz de la publicación reciente por parte del DANE. El DANE anunció cuál había sido el crecimiento del segundo trimestre de este año, un crecimiento bastante importante del 17,6%, con una base, digamos, de comparación baja, eso hay que decirlo, por supuesto, porque el crecimiento se compara contra el segundo trimestre del año anterior, que fue el peor trimestre económico de nuestra historia. Naturalmente, recordemos que cuando llega la pandemia a finales del mes de marzo, se empiezan a implementar restricciones a la movilidad, a la actividad productiva, y eso generó que en el mes de abril tuviéramos una contracción económica por encima del 20%. Entonces hay una base baja de comparación, sin embargo también hay genuinas señales de recuperación económica, especialmente en el mes de junio, que fue un mes realmente extraordinario en materia del comercio, la industria, y que muestra de nuevo pues que la economía empieza a recuperar ese terreno perdido. Sin embargo, cuando usted mira y compara qué pasó en el crecimiento económico, ya no contra el segundo trimestre del año anterior, sino contra el primer trimestre de este año, pues resulta que la economía se contrajo un 2,4%. ¿Y por qué? Hay dos elementos fundamentales que explican esa contracción, que además es realmente única en términos de lo que hemos visto en otras economías avanzadas, economías de la región. Realmente Colombia fue la única economía hasta ahora que ha publicado datos que tuvo una contracción en el segundo trimestre. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues realmente hay dos elementos fundamentales que explican esto. El primero tiene que ver con los efectos del tercer pico de contagios. Recordemos que ese pico de contagios que llega a mediados del mes de marzo tuvo un efecto importante en el mes de abril. Se implementaron restricciones adicionales que eso por supuesto generaron caídas de la actividad económica. Y segundo, el fenómeno por supuesto de las movilizaciones, especialmente los bloqueos, que llegan también a finales del mes de abril y se extendieron especialmente en el mes de mayo. Estos dos elementos generan esta caída de la actividad productiva en términos del primer trimestre del año y por supuesto evitaron que la economía tuviera un crecimiento mucho más alto. Ojalá hubiera sido por encima del 20%. Eso también explica por qué el desempleo aumentó en el segundo trimestre de este año. Cuando ustedes miran las cifras, la tasa de desempleo promedio en el primer trimestre había sido el 14,5% y en el segundo trimestre aumentó al 15,1%. Así que ahí están los efectos no solamente de los bloqueos que se dieron en los meses de abril y mayo, sino también los efectos del tercer pico de contagio que infortunadamente afectaron la actividad productiva. Doctor Mejía, lo saluda Sergio Helt. Me gustaría preguntarle cuáles son las perspectivas para lo que resta del año, descontando que no haya nuevos paros como los que ya se anuncian para la próxima semana, pero pues que no trasciendan como lo que ocurrió pues en abril, mayo, junio y julio. ¿Cuál es la proyección para lo que resta del año en lo que tiene que ver con crecimiento y sobre todo pues con la reactivación de sectores vitales para nuestra economía? Bueno, usted tiene razón. Primero, antes de contarle la cifra, que hay dos elementos grandes que van a poder, digamos, afectar de manera negativa la economía. Ojalá que no sea así. El primero, usted ya lo mencionó, ya hay anuncios de nuevas movilizaciones. Muy importante destacar que las movilizaciones, por supuesto, hacen parte del Estado Social de Derecho, pero lo que no se puede permitir son bloqueos que afecten la movilidad, la capacidad de comprar alimentos, la comercialización de productos, bienes y servicios, que realmente es lo que afecta la actividad productiva. Además, cuando ustedes recordarán, ocurrieron estas movilizaciones y especialmente los bloqueos que generaron disrupciones en las cadenas de alimentación y en las cadenas industriales y comerciales, pues tuvimos también un efecto de un aumento transitorio en la inflación que termina afectando a las personas más pobres.
que gastan una proporción más grande de su ingreso en esa compra de alimentos. Así que pues ojalá no vayamos a tener otra vez una repetición de ese tipo de fenómenos. El otro elemento que está relacionado con lo que hablábamos anteriormente es que pues ojalá, estamos cruzando los dedos para que no haya otro pico de contagios en esta segunda mitad del año, ¿no? Afortunadamente ya las cifras en términos de muertes y contagios han venido disminuyendo sustancialmente, ya estamos, digamos, saliendo del tercer pico. Ojalá pues que en esta segunda mitad del año no haya picos adicionales y eso va a ser muy importante para mantener el crecimiento económico. Y ahora sí la cifra. Nosotros estimamos que este año el crecimiento de la economía colombiana va a ser de un 7,2%, que básicamente recupera todo el terreno que se perdió el año anterior, nos devuelve al tamaño de la economía que teníamos en diciembre del 2019, es una muy buena noticia. Por otro lado, hay que acelerar los esfuerzos por la recuperación del empleo, que realmente pues es la fuente primordial de ingreso para los hogares en Colombia, y todavía pues el empleo no ha reaccionado de manera tan acelerada como lo ha hecho la actividad productiva. Así que ahí está el reto muy importante. Seguramente vamos a tener cifras muy positivas de crecimiento, pero hay que hacer, digamos, una serie de políticas públicas que permitan acelerar esa recuperación del empleo. Sí, ¿y en qué sectores particularmente se ve esa recuperación? ¿Cuáles son los sectores que jalonarán ese crecimiento que nos lleva? Es una buena noticia volver a los niveles de diciembre de 2019 tras un año completamente perdido, pero bueno, es un borrón y cuenta nueva, podríamos decir. Es como saltar de 2019 a 2022 y volver a empezar. ¿Cuáles son los sectores, doctor Mejía, que ustedes ven que más impulsarán ese desarrollo económico, esa reactivación económica en este año y en los próximos meses? Así es, mire, hay tres sectores fundamentales en esta recuperación económica y recuperación del empleo. El primero, el sector de comercio, que además en este segundo trimestre tuvo un crecimiento por encima del 40%, un sector que fue bastante golpeado, por supuesto, con la llegada de la pandemia y todas las restricciones que se implementaron. Ese es un sector que va a liderar el crecimiento económico y la recuperación de esta segunda mitad del año. El segundo sector es la industria, otro sector que por supuesto tuvo afectaciones muy grandes durante la pandemia y que también ya viene mostrando cifras realmente muy importantes de crecimiento en su actividad productiva, de recuperación del empleo, y que además aporta muchísimo en términos de encadenamientos con otros sectores productivos. Así que ese es un segundo sector que estimamos que va a generar aumentos en la actividad productiva. Y el tercer sector, el sector de la construcción, un sector que también tuvo un desempeño realmente muy malo durante el año anterior. La construcción se contrajo a ritmos prácticamente el 25% durante la segunda mitad del año anterior. Ya estamos viendo cifras mucho más positivas en materia de iniciaciones, lanzamientos, lo que tiene que ver también con la demanda de cemento. Así que ese es otro sector que seguramente va a estar liderando la actividad productiva. Esos tres sectores, comercio, industria y construcción, estimamos que le van a aportar cerca del 60% del crecimiento económico de la actividad colombiana este año. Así que tres sectores fundamentales, no solamente desde el punto de vista del valor agregado que generan, sino también desde el punto de vista de la generación de empleo. Pues importantísimo. Doctor Mejía, no lo quiero despedir sin preguntarle por otro tema fundamental en el que seguramente ustedes, tanto como nosotros, están muy pendientes, la reforma tributaria que hace trámite en el Congreso, que tiene alrededor de 200 proposiciones, que no hemos podido conocerlas, obviamente, a fondo. Pero bueno, ¿cómo ven el desarrollo de este trámite? ¿Cuáles son las perspectivas que hay con esta reforma tributaria y las posibilidades de una aprobación y de una reforma, de que el país tenga en efecto una reforma que le dé algo de oxígeno? ¿Cuáles son las perspectivas que tienen ustedes en FEDesarrollo? Bueno, muy bien. Mire, primero, la gran cantidad de proposiciones que actualmente se están discutiendo es un elemento completamente normal en cualquier discusión de una reforma tributaria. Siempre que un gobierno radica una reforma tributaria, hay una gran cantidad, cientos de proposiciones por parte de los congresistas que pretenden modificar o agregar ese proyecto de ley que ha radicado el gobierno nacional. Eso es absolutamente normal. El gobierno, por supuesto, ya está, me imagino, haciendo la tarea de simplemente ir revisando una a una de esas proposiciones para ver cuáles pueden tener el aval por parte del gobierno, cuáles considera el gobierno que pueden mejorar el proyecto de ley que se radicó. Así que es absolutamente normal. Es una discusión que seguramente se va a dar en las próximas semanas. Nosotros somos optimistas en el sentido de que hay un sentido de la responsabilidad. Colombia tiene un problema fiscal mayúsculo, muy grande, que ha generado la pérdida del grado de inversión por parte de dos de las tres grandes agencias de calificación de riesgo. Tenemos un aumento de la deuda pública
que se ha generado, por supuesto, a raíz de la respuesta del gobierno nacional para evitar que hubiera un deterioro aún mayor en términos de los indicadores sociales, en aumento de la pobreza y pobreza extrema, pero por supuesto ha llegado el momento de iniciar ese ajuste fiscal, especialmente dado que la economía colombiana se va a empezar a recuperar en este año. Así que, pues como le digo, yo soy optimista, yo creo que hay un sentido de la responsabilidad muy grande en el Congreso de la República, es una reforma tributaria que se necesita, no soluciona todo el problema, pero da un paso muy importante en poder empezar a estabilizar nuestras finanzas públicas, y entonces en ese sentido considero que esa discusión pues se va a dar de una forma muy fructífera y que vamos a tener en las próximas semanas ya esa aprobación de la reforma tributaria que tanto necesita el país. Es Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo, hablando de estos temas, de la reforma tributaria, de las perspectivas y del crecimiento de la economía de nuestro país. Doctor Mejía, muchas gracias por haber estado con nosotros en la Hora de la Verdad. A ustedes por la invitación. Un saludo muy especial para todos los oyentes. Que tengan un feliz viernes.